Bueno, esto que veis aquí es un taburete de una sola pata. No es un error de diseño, no es una pieza de arte de museo abstracto, es una pieza completamente funcional. Bueno, funcional hasta cierto punto, porque ya veis en las imágenes que si no anclas las piernas en el suelo, el taburete se puede vencer y te puedes caer de bruces. Así que muy útil no parece, a pesar de las imágenes de hombres sonrientes sosteniendo el taburete. Sin embargo, os voy a intentar convencer de que toda la civilización moderna se sostiene gracias a un taburete como este. Para entender hasta qué punto el taburete de una sola pata es importante, vamos a hablar de esta fábrica. Esta fábrica, de hecho, no explotó por los aires gracias precisamente a la invención del taburete de una sola pata. La fábrica que veis en la imagen era un lugar que provocaba pavor, provocaba horror en los aledaños de la zona. De hecho, causaba tanta intimidación y tanta suspicacia como hoy en día lo hace una central nuclear. De hecho, podríamos decir que esta fábrica era una especie de central nuclear decimonónica, porque es una fábrica que existía en el siglo XIX. Había sido abierta por Alfred Nobel, sí, el de los premios Nobel, en la localidad de Ardir, en Escocia. Y básicamente lo que aquí se producía era nitroglicerina para la fabricación de dinamita. Para que os hagáis una idea de lo peligrosa y lo pavorosa que va a ser la nitroglicerina en el siglo XIX, basta decir que un simple golpe brusco, un aumento de temperatura, sería suficiente para que explotara por los aires. De hecho, su inventor, su descubridor, Ascanio Sobrero, aunque aquí en esta imagen no se aprecia, lo pasó bastante mal, porque en uno de sus experimentos una muestra detonó y le desfiguró media cara. De hecho, se asustó tanto frente al poder de la nitroglicerina, frente sobre todo a su inestabilidad, que Ascanio Sobrero mantuvo en secreto durante un año su descubrimiento. Y aquí entra Alfred Nobel, que con 17 años en Suecia empezó a interesarse por la química y, bueno, estudiando casualmente entró en contacto con Ascanio Sobrero, descubrió el poder de la nitroglicerina y, bueno, supo que ahí había mucho potencial. Sin embargo, tenía que hacer algo para dominarla, para conseguir que no fuera tan peligrosa, tan inestable. Después de probar muchas cosas, finalmente llegó a la conclusión de que lo ideal era mezclar la nitroglicerina con diaumita. Es que es una sustancia inerte que formaba una pasta fácilmente manipulable y transportable. Una pasta que se podía convertir en unos tubitos que os sonarán mucho porque son la dinamita. De hecho, la dinamita fue patentada por Alfred Nobel el 19 de septiembre de 1866. Aquí tenéis la patente. Y es una patente que lo convirtió en un hombre tremendamente rico. Tan rico que, entre otras cosas, pudo permitirse el lujo de abrir esa fábrica, la que se acabó convirtiendo en la fábrica de explosivos más grande del mundo. Y bueno, la fábrica era tan llamativa que también llamó la atención de un periodista y un divulgador científico del siglo XIX llamado Henry Dam. Como veis, era una especie de rockstar de la época porque era el único periodista que había entrevistado al inventor de los rayos X, también se había entrevistado con el inventor de la radio y, bueno, finalmente visitó la fábrica en 1897. Henry Dam escribió un reportaje muy interesante sobre todo su viaje, sobre toda su experiencia dentro de esta fábrica. Y si queréis vamos a repasar algunos de los puntos más llamativos para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que era esta fábrica por dentro. Lo que cuenta Dam es que nada más llegar había una especie de lugar llamado zona de peligro donde estaba custodiado por un guardia vestido de azul que te requisaba todos los objetos metálicos que llevaras encima. Te quitaba el reloj, las monedas, esta especie de navajilla que era un cortaplumas, las agujas de la bufanda, las llaves. Era básicamente como pasar por el arco de seguridad de un aeropuerto con, bueno, la diferencia de que en esta época no había aeropuertos y, bueno, no había ni siquiera aviones. Pero lo que más llamó la atención de Henry Dam es que le obligaron a descalzarse y calzarse estas botas enormes de goma. La razón de esto era que se temía que en las suelas del zapato la gente pudiese llevar residuos o restos de arena que al entrar en la fábrica pudiesen friccionar con el suelo y, en fin, causar una chispa y que todo volara por los aires. Así que Henry Dam tenía que andar con estos zapatones y, según cuenta en su propio reportaje, señala que andar con ellos era francamente incómodo, incluso mucho más difícil que andar con esquíes o con raquetas para la nieve, lo cual ya nos dice que, bueno, Henry Dam era bastante pijo para la época. Si queréis vamos a leer un fragmento textual de su reportaje para meternos un poco más en harina. Dice así: la nitroglicerina, una cucharadita de la cual te haría volar en pedazos,
que rodean cientos y miles de galones. Se está formando en enormes tanques, gorgoteando alegremente a lo largo de canaletas de plomo abiertas, cayendo 10 pies en cascadas marrones hasta enormes tanques. Todos estos procesos se desarrollan tan rápidamente como si fuera aceite de oliva ordinario en lugar del explosivo más mortífero conocido por el hombre. Pero una de las cosas que más llamó la atención de Henry Dam fueron esta especie de tinas, esta especie de recipientes enormes que tenían adheridos un termómetro y que ese termómetro estaba perpetuamente vigilado por un hombre vestido con un traje muy llamativo de color escarlata. Sigue Dam. Si el termómetro subía un poco por encima de los 22 grados centígrados, el hombre abriría más aire y cerraría la entrada de glicerina. Si continuaba subiendo lentamente y no podía detenerlo, el hombre abriría una válvula. Esto arrastraría toda la carga hasta el tanque de ahogamiento, que se encuentra más abajo en la colina, lo que ahogaría la inminente explosión en una gran cantidad de agua. Si algo fallaba, todo explotaría. Realmente Dam se dio cuenta de que la importancia de este señor y de otros tantos que vigilaban sendas tinas era capital, porque si se equivocaba, todo podía explotar por los aires. De hecho, la vida de las miles de personas que trabajaban en esta fábrica dependía de la atención que le prestaba este hombre al termómetro. Y entonces se dio cuenta que este señor estaba sentado en lo que parecía un taburete, pero era un taburete de una sola pata. Preguntó a Alfred Nobel a qué se debía esa especie de mueble aparentemente útil pero a la vez inútil, y Alfred Nobel le dijo que él sabía muy bien que los hombres y las mujeres son muy hábiles en unas cosas pero muy torpes en otras. Y lo que permitía hacer el taburete de una sola pata era ejercer como prótesis. De alguna manera permitía que el hombre de escarlata estuviese ligeramente descansado y tranquilo, vigilando el termómetro, sentado en el taburete, pero a la vez no lo suficientemente descansado, no lo suficientemente cómodo como para relajarse tanto que pudiese adormecerse, porque si se adormecía, entonces el taburete se vencía y el hombre se despertaba. Henry Dam llegó a preguntarse realmente cuál era la innovación más importante de aquella fábrica, la nitroglicerina, la dinamita o el taburete de una sola pata. Es una pregunta bastante legítima y seguramente para responderla debería explicaros una cosa más. Desde el principio, los procesos industriales han necesitado de operadores humanos. Con la implementación de los sistemas automáticos de control, los operadores humanos no requieren tanta atención, pero siempre se ha necesitado todavía la supervisión humana, porque hay cosas que los controles automáticos no pueden hacer, pero también hay cosas que los seres humanos no pueden hacer demasiado bien. Y por eso se han ido implementando taburetes de una sola pata en diversos procesos industriales y de otros tipos. Taburetes de una sola pata que han ido cambiando de nombre y cambiando de forma, adquiriendo nombres como por ejemplo sistema de retroalimentación, procedimiento, algoritmo, checklist, ensayo de doble ciego, revisión por pares, en fin, de todo. Incluso la propia ciencia es un taburete enorme, es un gran taburete de una sola pata. Porque en el fondo la ciencia es un verificador externo y auditado de sesgos humanos, un cortafuegos para evitar fraudes. De hecho, la ciencia existe porque no confía en los científicos, confía en el procedimiento, en la prótesis, en el taburete de una sola pata. De hecho, uno de los lemas fundacionales de la ciencia moderna es nullius in verba. No confíes en la palabra de nadie, confía en los taburetes de una sola pata.